Aprende a programar, episodio 23. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 23 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com. Hoy, martes 29, vamos a hablar sobre conectores desde base de datos Delphi. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar sobre los cursos que estamos teniendo en mi plataforma de emiliopm.com. El primero es sobre Java, donde ya hemos comenzado a crear ese Hola Mundo, el típico programa inicial. Hemos visto las herramientas de desarrollo, en este caso vamos a utilizar NetBeans, y posteriormente cómo poder crear ese Hola Mundo. Y en el otro curso, el segundo, sobre WordPress, también estamos viendo, hemos creado un WordPress de la nada, sin tenerlo que instalar en ningún sitio, simplemente un servicio online que te permite trastear con un WordPress durante 24 horas, pues en él estamos viendo las diferentes opciones que tenemos en nuestro WordPress, que es una página, que es una entrada, cómo cambiar esa página inicial. Es decir, es muy interesante cómo lo estamos viendo ya esos primeros pasos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, interesante, cada semana estamos poniendo una nueva clase y si queréis apoyarme en estas tareas de nuevos cursos y nuevas herramientas y demás que vamos a ir poniendo, pues os estaría muy agradecido. Entonces, por ese lado tenemos esos cursos, ¿de acuerdo? Lo bueno de WordPress, en este caso, por ejemplo, esta plataforma web de emiliopm.com está creada con esta herramienta. Luego tenemos podcasts que hemos puesto, pues tenemos cursos que podemos añadir y se pueden hacer muchísimas cosas con WordPress. Ahora mismo hemos puesto el primero de todos, pero podemos ir hacia donde queramos. Solamente me tenéis que pedir el tipo de curso que os interesa y cuando terminemos pues comenzamos el siguiente. Si no lo podemos hacer rápidamente, pues incluso otro compañero mío puede crear ese curso que necesitéis para poderlo tener en la plataforma. Tengo varios compañeros bastante expertos en WordPress, pues podría incluso invitarle a ellos para que creen ese curso en cuestión. Bueno, pues ya vamos a ir al tema que nos compete, ¿vale? Que estamos hablando sobre Delphi y conectores. Y tenemos muchísimos tipos de conectores, pero nos solemos centrar normalmente en dos conectores. El primero es el oficial, se llama FireDuck, ¿vale? Y son los que vienen por defecto hoy en día en Delphi. Fueron comprados hacia una empresa que se llamaba AnyDuck, pues estos conectores vienen ya digamos de serie, porque antes también, según la versión que compraras de Delphi, pues te venían o no te venían. La verdad, tengo un lío grandísimo sobre licencias de Delphi y ya ahora mismo no sé si entran o no entran en todas las versiones, pero son los oficiales de embarcadero, ¿vale? Mucha gente han estado haciendo pruebas y demás y funcionan bastante bien. La otra parte es la de pago, ¿vale? Bueno, de pago, digamos que son de una empresa que se dedican solamente para conectores. Luego tienen que hacerlo bastante bien para que todavía sigan funcionando. En este caso se llaman Unidac, que son de la empresa Defart, ¿de acuerdo? Luego en defart.com tiene muchísimos componentes, pues hay unos que son universales. ¿Qué significa con universales? Con Unidac, pues son conectores de acceso a datos, de IDAC, ¿vale? Y el UNI de Universal, ¿no? Bien, pues se puede conectar a Oracle, SQL Server, Azure, SQLite, Interbase, Firebird, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, etcétera, etcétera. Es decir, muchas bases de datos, ¿de acuerdo? Se pueden conectar a muchísimas bases de datos y luego es súper interesante y muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, también, si os lo podéis permitir, pues ir también y probar esos componentes porque la verdad van muy bien. También tiene algunos específicos de base de datos, como los ODAC, ¿vale? PGDAC, etcétera, ¿vale? Según la base de datos que sea. También, pues muy interesante todos ellos. También en Embarcadero tienen unos conectores especiales que se llaman Enterprise Connector y gracias a ello podemos conectarnos a múltiples orígenes de datos. ¿Qué significa esto? Pues si mi origen de datos tiene una API ya bien estudiada, bien establecida,
pues me puedo conectar a ella. Me puedo conectar, por ejemplo, en aplicaciones de contabilidad, como por ejemplo Sage 50 UK, herramientas de e-commerce como PayPal o Stripe, herramientas de redes como LDAP, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos más de 80 posibilidades de conexión de orígenes de datos. También muy interesante. Además de estos componentes, pues tenemos muchos más, pero el otro que quiero hablar en el día de hoy, porque recomendaría 3, por un lado Firebird, por otro lado Unidac y por otro lado unos libres, unos gratuitos, que son los CeoSlip. Son muy interesantes, son libres. Luego, si no te importa perder un poquito de velocidad, también pues va muy bien. También es cierto que han sacado una versión nueva el 25 de marzo de este año, que no lo he testeado junto con los otros componentes. Luego también es hablar por hablar. Lo que pasa es que las pruebas que yo hice anteriormente pues me funcionaban un poquito mejor los Unidac, pero aún así son libres y bastante bien programados, ¿de acuerdo? Como estamos en temas de programación, por eso estamos hablando hoy de Delphi y de estas herramientas para podernos conectar con base de datos, pero siempre desde el punto de vista de programación, ¿vale? Entonces, nuestra herramienta Delphi se puede conectar con esa base de datos. Recuerdo, por ejemplo, los primeros conectores que utilicé, que se llama FitPlus, y nos conectábamos de manera muy interesante, muy rápido a Firebird, ¿vale? Bien, pues con ello podemos crear un objeto que sea connection. A partir de ese objeto nos obtenemos las diferentes conexiones, ¿vale? Y hacemos consultas sobre él. Hay muchas formas de trabajar con estas herramientas. Recordad que esto no es un ORM, ¿de acuerdo? No estamos mapeando los objetos relacionales, sino que creamos las propias consultas y cuando abrimos dicha consulta nos devuelve un dataset ya lleno de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el podcast. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y te invito a que me sigas en redes sociales, que pongas 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox, ya que con estos pequeños detalles haces que este podcast pueda llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, donde hablaremos sobre sistemas gestores de base de datos. Así pues, hasta entonces, que tengan muy buenos días. Chao.